Bien, anteriormente a este video ya hemos subido de cierta manera la explicación de cómo es el manejo del programa de construcción civil, que es un régimen muy especial de las cuales se deriva bastantes conceptos remunerativos que lo tenemos que tener bien en claro, y más en el uso del programa, qué datos tenemos que llenar de manera correcta para que así no surjan diferencias al momento de hacer el cálculo de su planilla. Es por eso que para la presente oportunidad voy a volver a explicar el tema de llenado de los tareos, ya que es tema importante dentro del programa, de las cuales tenemos que llenar de manera correcta para que los demás cálculos lógicamente nos salgan de manera correcta, valga la redundancia. Entonces fíjense que el programa para la utilización pues se maneja de manera semanal, quincenal o mensual, ¿no? Entonces esas son algunas de las bondades del programa. Para el llenado del tareo, fíjense amigos que vamos a utilizar el tareo número 1 y para el cálculo vamos a utilizar la planilla número 1. Para el caso existen dos maneras de cómo trabajar el tareo. Primero es haciendo el importe masivo de acuerdo a una base de datos que tenemos aquí de los trabajadores. Es decir, el sistema lo va a importar en el orden que se va a preestablecer, pero también quizás otras personas lo quieran manejar distinto, ¿no? Tienen un Excel aparte o una información aparte de las cuales quieren subir al programa, que también tiene esa facilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes trabajan sus tareos aparte y solamente en el programa quieren acumular para el cálculo, ¿no? Los días que ha trabajado, las faltas, los descansos, los trabajos en feriado, trabajos en descanso. Entonces simplemente quieren ustedes acumular esa información dentro del programa, que también es factible. Pero algunas personas cometen ciertos errores al momento de importar esa información. Uno de los principales errores, amigos, es que he visto en las personas o en los clientes que tengo es, por ejemplo, copian información de la siguiente manera: hacen un control C y van al programa y copian con control V. Fíjense amigos que el formato que se copió al hacer este pegado de control V es que va a copiar el mismo formato de las cuales ustedes están trabajando en un Excel aparte, cosa que puede surgir ciertos inconvenientes dentro del programa, ya que no está de acuerdo al formato preestablecido por el programa, valga la redundancia. Entonces lo recomendable aquí es trabajar de la siguiente manera. Bien, entonces le estaba diciendo la manera correcta de cómo es que debemos nosotros de copiar esa información que lo vamos a trabajar de manera externa. Los tareos es de la siguiente manera: vamos a copiar los códigos. Ojo, aquí es importante que vamos a trabajar en base a códigos. Vamos a hacer un control C de copiar y vamos nosotros al programa, y lo que vamos a hacer es nos vamos a fijar desde la celda en que queremos pegar dicha información y vamos a hacer un anti-clic o clic derecho y vamos a hacer el copiado de valores. Fíjense cuál es la diferencia, ¿no? Ahí no se va a perder el formato que está preestablecido en el programa. Entonces con eso es que nos vamos a evitar alterar en sí los formatos y algunos cálculos que pueden salir de manera errónea dentro del programa, y simplemente vamos a dar a actualizar. Y con esa información entonces nos traslada toda o se rellena de manera automática todos los otros datos que se necesita para trabajar dentro del tareo. Entonces eso es la primera regla. Eso es la primera situación de las cuales ustedes pueden trabajar de tareo externo, que yo también les voy a pasar o tengo un formato de las cuales les voy a proporcionar para que ustedes puedan trabajar su tareo de manera externa, para que puedan controlar qué días ha faltado, qué días ha asistido, si tiene tardanzas, tiene horas extras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese formato también se las voy a proporcionar a las personas que estén interesados. Pero otras personas también no eligen el orden de acuerdo a lo que en el programa está preestablecido. Entonces para ello es importante que coloquemos el rango de fechas de las cuales nosotros vamos a trabajar nuestro tareo. En este caso es de manera semanal. Para la casuística que estamos explicando es del 5 al 11 de junio. Simplemente vamos a dar a importar los datos y con esa información ya tenemos los datos que me van a importar del tareo. Ahí ya tengo la información de los obreros que voy a trabajar, su categoría, y si quiero más información acá lo tengo ocultado, voy a dar a mostrar y acá está su ocupación. Si tuviera por ejemplo operario albañil, operario topógrafo, etcétera, etcétera, de las cuales también es información que va a ir consignado dentro de la base de datos de cada obrero, la fecha de ingreso y la fecha de cese, ¿no? Pero esa información no lo necesito para el momento, porque ya es
netamente informativo. Entonces lo voy a ocultar para que no me ocupe mucho espacio. Y aquí sí, dentro del tareo, sí voy a trabajar el llenado del tareo, ¿no? De cada persona, las asistencias que se conoce. Si trabajan de manera externa con el formato que les voy a proporcionar, también, ¿no? Hacen el llenado de su tareo y simplemente aquí es importante que llenen de manera correcta. El programa básicamente está estructurado para que se trabaje en horas. ¿Y por qué en horas? Porque si trabajamos en horas, el cálculo va a salir más exacto. A diferencia que trabajamos en días, por ejemplo, algunos obreros no llegan a cumplir las 48 horas dentro de la semana, que es lo que la ley establece, ¿no? Quizás en un día trabajan 5 horas, en otro día trabajan 8 horas y media, o quizás en un día se retiraron a mediodía o trabajando 4 horas o 5 horas o 6 horas. Entonces el empleador no lo puede pagar por día completo. Entonces para eso es que se ha adecuado el programa para trabajar en horas, ¿no? Bien sabemos que si trabajamos de manera semanal, que la norma establece es que se tiene que llegar a cumplir 48 horas semanales. Entonces, si nosotros tenemos esa regla, entonces vamos a tener 48 horas semanales, 48 horas para todos los trabajadores, y digamos que este trabajador no hizo 48 horas durante la semana, hizo 40 horas y faltó un día, ¿no? O este trabajador quizás hizo 40 horas, 42 horas, vamos a colocar 42 horas y media, ¿no? Entonces 42 horas y media, aquí colocamos 30 minutos. ¿Para qué? Para que así nos salga de manera correcta o de manera más exacta el cálculo de cuánto es que lo tenemos que pagar. Fíjense, amigos, que aquí hay fórmulas, pero si en casos se llegase a borrar las fórmulas, lo que vamos a hacer es consultar las fórmulas para llenar de manera automática, ¿no? Entonces ahí ya tenemos cuántos días es que ha laborado, cuántas horas, y automáticamente con las fórmulas ya preestablecidas en el programa es que nos va a calcular cuántos días a la semana es que corresponde por las horas que ha laborado. En este caso tiene un día de falta. Si acá en esta columna es importante, amigos, que lo entiendan muy bien esta columna. Acá dentro de esta columna o dentro de estas horas simplemente vamos a colocar las horas efectivas laboradas. Si falta un día, pues no lo voy a colocar 48 horas. Simplemente trabajó 40 horas y faltó un día. Y si digamos trabaja un descanso, ¿no? Ahí sí normal, lo coloco las 48 horas y trabajó en su dominical. Entonces ahí fíjense que en total de días ya me sale que ha trabajado 7 días. 7 días efectivas laboradas. Cabe destacar que los 6 días normales más su descanso serían 7 días efectivos laborados. Pero si trabaja en feriado, dice, ¿sabe qué? Cayó viernes feriado, viernes digamos 28 de julio, o en este mes, ¿no? 28 de julio que es feriado. Entonces el obrero trabaja. Allá entonces coloca un día que trabajó y aquí simplemente sería 40 horas. ¿Por qué 40 horas? Para que sí tenga durante la semana que ha laborado 6 días, porque según normatividad el feriado no es laborable, pero al final y al cabo se tiene que pagar. Pero en este caso, como labora en feriado, entonces tiene 6 días efectivos laborados. Y su descanso, pues no, colocamos su descanso de esta forma, un descanso, ¿ok? De esa manera vamos a trabajar. Y si tenemos acá 48 horas, aquí será un descanso. Acá 40 horas, un descanso, 42 horas, un descanso, un descanso, un descanso, un descanso. Ya, pero digamos que tiene feriados, ¿no? Durante la semana o durante la quincena que estamos trabajando hay un feriado. Entonces simplemente colocamos 40 horas que ha laborado y colocamos un feriado, ¿no? Acá lo vamos a borrar. Colocamos acá, esto de acá, asistido, un feriado, un feriado, un feriado, un feriado. Y tenemos también un descanso, pues no, un feriado, un descanso. Y acá borramos, ¿no? Ahí tenemos entonces que ha laborado 6 días y tiene un feriado. Fíjense, amigos, que así es la manera correcta de cómo es que debemos llenar el tareo, ¿vale? Ahora, otro casito, ¿no? Que quizás suele pasar, ¿no? Trabaja en feriado y también trabaja en dominical o en su descanso. ¿Qué pasa ahí? Simplemente colocamos 48 horas o 40 horas, perdón, trabajó en su feriado y trabajó en su descanso. ¿Cuántos días ha trabajado? 7 días. Entonces, al colocar ahí es que ya no tiene su feriado y tampoco tiene su descanso. ¿Por qué? Porque trabajó en su descanso.
Entonces ahí de esa forma nosotros vamos a ir llenando. Y tenemos dentro, esto creo que es lo más importante para que salgan los cálculos. No es importante que esto de acá entendamos bien para que los cálculos no salgan de manera incorrecta. Es importante cuando surgen estas cositas, ¿no? De feriados, de trabajo en feriados, de faltas, de tardanzas, entre otras cosas, ¿no? Entonces así es como se llena. Para la casuística lo vamos a hacer algo simple, que es lo más común, ¿no? Trabaja 48 horas durante la semana y pues tiene un día de descanso, ¿no? Que le corresponde normalmente el domingo, o simplemente acá vamos a hacer otro día. Trabajó 40 horas y faltó un día, ¿ok? Entonces con eso ya está cumpliendo la semana. Y fíjense que vamos a nuevamente a recuperar las fórmulas y ya tenemos que ha trabajado 48 horas, en este caso simplemente ha trabajado 40 horas. ¿Cuánto le corresponde de movilidad? 6 días para la primera persona, y para el que falta pues le corresponde simplemente 5 días de movilidad, porque cabe destacar que la movilidad se paga simplemente por días efectivos laborados, ¿ok? Bien, entonces vamos a suponer que esta persona tiene 30 minutos de tardanza, ¿ok? 30 minutos de tardanza. Tiene horas extras al 60%. Vamos a colocar que esta persona tiene 2 horas, 1 hora, 3 horas, digamos, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, y el 100% digamos que tiene 1 hora, 2 horas, 1 hora, 1 hora, ¿no? Acá creo que es 2, mejor 2, para que tenga acá al otro lado 1 hora, 1 hora, 1 hora, ¿ok? Entonces de esa forma acá 2 y acá 1. Entonces de esa forma nosotros podemos llenar las horas extras. Tiene descansos médicos, ojo, si tiene descansos médicos, las horas efectivas laboradas ya no serían 48. Digamos que acá tiene 40 horas, simplemente 40 o 5 días asistió y un día tiene de descanso médico, pues no, entonces lo colocamos un día, de esa forma. Tiene licencia por paternidad, también de la misma forma, ¿no? Durante la semana simplemente trabajó 16 horas, que equivale a 2 días, entonces acá 4 días de paternidad, ¿no? Durante la semana. Entonces de esa forma vamos a llenar nuestras licencias. Si tuviera pues otro concepto sin goce, por ejemplo los permisos que no son remunerados, lo podemos colocar, pero lo más recomendable es manejar dentro de este aspecto, ¿no? Si tiene permisos o llegó tarde, o quizás no se acercó a trabajar o no trabajó las 8 horas, entonces lo podemos colocar como tardanza, o simplemente lo podemos trabajar en base a minutos y horas en esta parte, ¿ok? Creo que hasta ahí no hay problema. Entonces a partir de aquí algunas empresas pues otorgan las bonificaciones del caso que le corresponde en esta ley. Por ejemplo, las bonificaciones del BAI, la bonificación especial que le corresponde netamente a los operarios, ¿no? Digamos que esto de aquí es un topógrafo, los 6 días de la semana. Esto de aquí es un operador de equipo pesado, también los 6 días. Ahora, ¿cómo me fijo que trabajo los 6 días? Simplemente acá no es por ejemplo 6 días, no, es simplemente 5 días. Ha laborado simplemente 5 días porque un día faltó, ok, y así yo puedo ir llenando las bonificaciones que tiene cada trabajador. De la misma manera va a funcionar la bonificación especial por soldadura de alta precisión y trabajos de montaje eléctrico, ¿no? Si el trabajador llegase a fallecer, voy a colocar sí, y en este caso lo voy a dejar en blanco. Si tiene altura, ¿no? Como bien sabemos, dentro de este régimen se paga también una bonificación a los trabajadores que trabajan en alturas mayores a 4 pisos, es decir, los trabajadores que trabajan en la fachada, ¿no? Porque si trabajan en el interior tampoco le corresponde esta bonificación. Entonces digamos que trabajó en este trabajador, o estos trabajadores vamos a colocar en el sexto, 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 en el sexto y en el sexto. ¿Cuántos? 6 días. Este me faltó un día, trabajó 5 días. Esto de acá, este trabajador, y así voy llenando la información, ¿no? Así lo voy a llenar aquí. Este trabajador, simplemente voy a copiar para acelerar la explicación, y esa información yo voy a llenar los días que he trabajado en altitud. Y si tuviera también la bonificación de altitud, es decir, la obra estuviera por los 3000 metros sobre el nivel del mar, voy a colocar sí, y también voy a colocar los 6 días. Aquí voy a llenar sí para todos.
acá 5 días, 2 días, 6 días, 6 días, 6 días, ¿no? Y así voy llenando todas las bonificaciones que tengo o que otorga este régimen especial. Cota cero, trabajo en altas temperaturas, trabajo nocturno, trabajo en contacto con el agua. Fíjense que si nosotros llenamos esa información, ya tengo las planillas casi a un 80%. Y que es otra de las informaciones que tengo que llenar, si en caso lo tuviera, es los reintegros, los descuentos y aportes que por ahí puedo tener, ¿no? Por ejemplo, tengo reintegros que hacer de una semana anterior o de un mes anterior. Entonces esos reintegros tengo que analizar si son afectos, es decir, para aportes a la AFP, para aportes a la renta de quinta, entre otros. Entonces yo voy a colocar que son reintegros afectos. En este caso vamos a suponer que tengo que reintegrar a este trabajador de 400 soles. Pero estos son reintegros inafectos, es decir, no pagué completo la semana anterior, o yo qué sé, no, entre otras circunstancias, pero que ya no están afectos para los descuentos de acuerdo a ley al trabajador. Digamos que es de 100 soles lo que tengo que hacer de reintegro sin afecto. Hice adelantos durante la semana al trabajador. Digamos que este trabajador lo hice un adelanto de 200 soles. La cuota sindical, que también dentro de la normativa del régimen construcción civil lo establece, pues no, dar una cuota sindical a todos los trabajadores que están o pertenecen al sindicato de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. ¿Y cuánto es esa cuota? Cuota fija, por cierto, 10 soles, 10 soles, 10 soles, ¿no? A todos los trabajadores que están dentro de este régimen le corresponde una cuota sindical por el importe de 10 soles. Digamos que tengo un descuento judicial, el trabajador lo han denunciado y tengo ahí el requerimiento que tengo que descontar al trabajador por demanda de pensiones, entre otros, es decir, por una demanda judicial. Entonces también tengo esa opción de colocar cuánto es que lo tengo que reponer o descontar a este trabajador. Tenemos descuentos deducibles, también si lo tuvieran, descuentos no deducibles, salud más vida a cargo del trabajador, vida ley, que eso se coloca ya en la información de la data de cada obrero. Entonces esta información me va a salir de manera automática en el tareo de salud más vida que está obligado a otorgar el empleador. En este caso el de salud más vida se paga 5 soles de manera mensual, ¿verdad? 5 soles de manera mensual. Pero como yo estoy haciendo el trabajo o estoy pagando de manera semanal, entonces yo tengo que prorratear. ¿Y qué significa prorratear? Simplemente dividir en proporciones o en partes iguales para al final del mes llegar a los 5 soles. Como se está trabajando de manera semanal y digamos que junio tiene 4 semanas, entonces aquí lo voy a consignar 5 entre 4 semanas, que aproximadamente estamos hablando de 5 entre 4, 1.25 que tengo que, digamos, hacer el pago de manera semanal de salud más vida a cada trabajador, cosa que esa información también tiene que estar consignado dentro de las configuraciones de la AFP y la ONP, que está aquí, ¿no? El de salud más vida 5 soles. Bien, amigos, entonces creo que con esa información ya tenemos casi al 100% para hacer nuestros cálculos. Fíjense que aquí también el programa te da la facilidad de que puedas trabajar de acuerdo a proyectos que puedas tener dentro de una empresa, ¿no? Vamos a colocar aquí, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Acá en tabla maestra voy a colocar que aquí es las bambas. Tengo aquí de ejemplo que son la Peña Blanca y me voy aquí, debe estar la Peña Blanca y aquí están las bambas, ¿no? Vamos a suponer que dentro de este grupo de trabajadores de este proyecto tenemos dentro de la empresa, digamos, tenemos dos proyectos, uno que es la Peña Blanca y otro que es Bambas Negras, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Bambas Negras. Este grupo de trabajadores que tenemos aquí, claro, esta información tiene que estar en la base de data, ¿no? Vamos a colocar aquí que son Bambas Negras. Bambas negras, bambas negras, bambas negras, ¿ok? Simplemente si nosotros hacemos cualquier modificación en el tareo vamos y actualizamos. Y con eso la información se ha actualizado dentro de esta parte. Y fíjense, si nosotros colocamos esta información aquí, al momento de nosotros ir a hacer ya las planillas o al cálculo de las planillas, una vez ya terminado el tareo, ya digamos que aquí, hasta aquí ya tengo toda la información vaciada dentro del tareo, ya no tengo más información, o si lo tuviera también más adelante lo puedo ir modificando y actualizando, ¿no? Entonces aquí dentro de las planillas ya nos vamos al cálculo. Nosotros podemos
a hacer el cálculo o el reporte de acuerdo a los proyectos dentro de la empresa. Por ejemplo, vamos a hacer el reporte de Bambas Negras. Seleccionamos el proyecto de Bambas Negras y vamos a importar la información. Y tenemos de estos trabajadores, es decir, de 4 trabajadores, ya tenemos la planilla en específico de el proyecto Las Bambas, de cuánto es que lo vamos a pagar a cada trabajador. Tenemos aquí entonces el cálculo de acuerdo al régimen de construcción civil, su dominical, sus bonificaciones, entre otras informaciones, entre otros conceptos remunerativos que hemos llenado de acuerdo al tareo, y tenemos entonces ese reporte. Ahora yo quiero del proyecto, digamos, la Peña Blanca. Selecciono Peña Blanca y importo. A ver, la Peña Blanca. Ahora, si no sale esta información es porque dentro de configuraciones quizás, o dentro de las planillas en este caso, porque esto de acá bajar de configuraciones, es que no está escrito de manera correcta. Digamos que aquí dice la Peña Blanca. Fíjense que aquí dice la Peña Blanca. Entonces lo que vamos a hacer es modificar en esta parte y colocar la Peña Blanca. La Peña Blanca. Me importe la Peña Blanca. Ahora sí podamos trabajar. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos la Peña Blanca y tenemos 3 trabajadores. Su planilla de los 3 trabajadores. Ahora yo quiero, para hacer, digamos, de todo el proyecto, de todos los trabajadores, de todos los proyectos que existen dentro de la empresa, simplemente elimino esta información y importo. Y tengo esa información del cálculo de las 7 personas de acuerdo a la información que hemos llenado en el tareo. Entonces así es como nosotros debemos de trabajar las planillas, y esa misma dinámica, ese mismo concepto o esa misma información o la misma metodología es lo que tenemos que hacer para la semana 2, para la semana 3, para la semana 4, para la semana 5, y si en caso hubiera durante el mes, para la semana 6, planilla 1, planilla 2, planilla 3. Entonces así es como nosotros podemos hacer la demostración, o hacemos la casuística de la demostración, para que tengan de conocimiento cómo es que debemos llenar de manera correcta los tareos y el cálculo de sus planillas, para que no salgan de manera incorrecta, valga la redundancia, de acuerdo a este régimen. Bien amigos, entonces hasta aquí espero que haya quedado una vez más recalcado acerca del llenado del tareo y de las planillas, porque esta es la base fundamental para que nosotros sigamos con los demás reportes, en el caso del consolidado, de hacer los archivos TXT para el PLAME, del asiento contable, las boletas, que será entonces explicación de otro video. Entonces, para la gente que recién llega por primera vez y está deseando este programa, pues toda la información, por cierto, lo voy a dejar acá en la parte superior, o en todo caso en la descripción del video, y también comentarles que tengo un curso de planillas de construcción civil para que también vayan entendiendo cómo es que se maneja este régimen. Entonces, sin más amigos, me despido hasta la siguiente explicación.